Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, feliz semana. Les deseo que tengamos un buen arranque en nuestro tercer corte de la cátedra. Les doy la bienvenida a nuestra actividad número 7. Bueno, pasamos a explicar un poco acá cómo se da la actividad para que tengan la idea. Recuerden siempre que el cierre de esta actividad es el domingo 12 de mayo. Siempre tengan en cuenta mucho estas fechas de cierre para la presentación de sus actividades. Tienen que estar muy bien subidas y pues ojalá no pasarse de ese plazo. Entonces vamos a entrar. Esta actividad es muy bonita porque es una actividad dinámica, tiene sus cosas muy interesantes y se trata de conocer a Rafael y es como un día para el cambio. Vamos a hacer como un acercamiento, entonces ya voy a explicarles. Bueno, la descripción es que el siervo de Dios Padre Rafael García Herreros, ustedes saben que ha hecho muchos logros, ya hemos visto en otras actividades y a través de muchos materiales que hemos compartido a lo largo de la cátedra, un poco de su vida, su obra, quién es el padre Rafael, de dónde surgieron como todas estas cosas. De hecho, en una actividad pasada tuvimos un par de videos que nos hablaban mucho de su historia, lo escuchamos a él hablar a partir de cosas que le pasaron en su vida y cómo todo eso empieza como a moverse y a generarle a él una cantidad de cosas que también mueven en él una cantidad de iniciativas en cuanto al servicio y todo este tema. Entonces, un poco viendo ese perfil de quién es el padre Rafael García Herreros, aquí nos van a dar unas ayudas. La idea es que ustedes puedan fortalecer, esto es súper clave, chicos, fortalecer la formación social de cada uno de ustedes. Y recuerden que cuando se habla del estudiante no hablo de los estudiantes en general, hablo de ustedes mismos. Y la idea es que ustedes profundicen en el perfil del padre Rafael García Herreros, ya que pues es un gran inspirador para el cambio. Entonces aquí hay una pregunta que surge, que es la clave del desarrollo de esta actividad, y es: ¿qué harías si por un día tú fueras el padre Rafael García Herreros? La idea de este ejercicio es que primero aprovechen toda su creatividad, que sean muy creativos y que ustedes puedan asimismo desarrollar un ejercicio que no solamente es social, sino que a través de la creatividad resulta también innovador dentro del sistema educativo de Uniminuto, esta universidad a la que ustedes pertenecen. A partir de ese estudio reflexivo del perfil integral del padre Rafael García Herreros, y esto contribuye a fortalecer la dimensión ética y el desarrollo de habilidades sociales para la vida. Tengan muy presente en este ejercicio este objetivo que les están presentando en la actividad. Ahora, para el tema del desarrollo hay que tener en cuenta varios aspectos. Voy en esto a ser un poco detallada, tal vez me demore un poco, pero me parece importante que tengan en cuenta las indicaciones. En cuanto a las indicaciones para realizar la actividad, deben revisar estos recursos que tenemos a continuación, que son dos. Uno, visualizar el perfil del padre Rafael García Herreros, y aquí ustedes van a ver que pueden ingresar y lo ven en su faceta de sacerdote carismático. Allí consultan qué es lo que dice y a través de eso miran cómo pueden desarrollar. También como académico, y dice por qué, cómo fue académico y demás. Es decir que aquí se les dan una serie de ayudas que a ustedes les permiten también desde allí como ciudadano, les permite a ustedes desde allí también como enriquecer el ejercicio y la presentación de lo que deben desarrollar como líder social y a su vez también como maestro. Entonces, como es un tema de educación, es importante, o el enfoque es en la Uniminuto, como formación y como un ejercicio también social y que sea creativo, pero que además responda de manera innovadora al sistema educativo de la Uniminuto. Es importante que tengan estas facetas de su perfil supremamente claras y desde allí aborden la actividad.
ustedes son los dueños de esta tarea, es decir, que tienen que mirar cómo generan a través de estas ayudas una idea de un guión o algo así. Ya les voy a explicar por qué. El segundo insumo que ustedes tienen para poder enriquecer y nutrir bien, fundamentar bien el ejercicio, es leer el texto Una patria sobresaliente, que es un libro, es un texto del libro Constructores de la Nueva Colombia. Está en estas páginas y el documento está en la parte inferior adjunta. Es este que está acá, es el que está aquí al final, este PDF. Ingresan en el enlace, lo consultan y allí tienen ya 2 fuentes de información que les va a ayudar a nutrir todo lo que tienen que hacer. Ahora, después de leer y de acercarse tanto al texto como a estos rasgos de la personalidad y de lo que es el perfil del padre Rafael García Herreros, entonces ustedes van a elaborar un podcast. Si no saben bien qué es un podcast, los invito a que investiguen cómo se presenta, pero básicamente lo que se hace con un podcast es atraer audiencia hacia un tema, hacia el desarrollo de algo muy particular, y en este caso lo que vamos a hacer, hay muchas maneras de presentarlo, pero por eso les digo, no se vayan a enredar, investiguen un poquito acerca de eso y empiecen a desarrollarlo, es lo importante. La idea es que en este podcast hablen de respuestas que ustedes logren obtener de 3 estudiantes de Uniminuto a la pregunta: ¿qué harías si fueras el padre Rafael García Herreros por un día? La pregunta es bastante clara, es una pregunta que tienen que pues lanzarle a 3 estudiantes que ustedes elijan, pero obviamente también tendrían que darle un poco herramientas para que ellos puedan contestar, ¿no? Y luego agreguen a esa pregunta su aporte personal de forma creativa, es decir, que ustedes igualmente tienen que responder esa pregunta, es decir, al final la respuesta va a ser de 3 estudiantes de Uniminuto, la que van a plasmar dentro del podcast, pero también la respuesta de ustedes contando con toda la información con la que ya cuentan. Para eso tienen que tener en cuenta los siguientes pasos. Tengan en cuenta que esta actividad no es complicada, pero sí tienen que tener muchos aspectos bien claros y bien presentes, sobre todo. 1. En una entrevista, tienen que hacer la entrevista a los 3 estudiantes y graban en audio a estos chicos de la sede de Uniminuto en donde ustedes se encuentren, teniendo en cuenta la pregunta: ¿qué harías si por un día fueras el padre Rafael García Herreros? Y guarden esas respuestas obtenidas. Primero es súper importante que hagan la entrevista, obviamente la diseñen, hagan un guioncito y guarden esto en audio para que lo tengan como material de base para luego elaborar su podcast. Luego tienen que crear el libreto, ya no de la entrevista, sino del podcast. Y pueden comenzar con una introducción hablando ustedes sobre el estudio que ustedes han hecho sobre el perfil es decir, ese acercamiento que ustedes tienen al perfil del padre García Herreros. Por ahí pueden empezar haciendo algunos comentarios, apreciaciones de lo que ustedes tienen. Y a eso luego ya ustedes incluyen y agregan las respuestas que han obtenido de los 3 estudiantes. Y las comentan posteriormente, es decir, no las vamos solamente a escuchar, sino que ustedes luego las van a comentar. ¿Qué les parece? Un poco, por eso les digo que es un tema que hay que preparar, pero es interesante, es bien interesante hacerlo. Y allí, al final, ustedes vinculan su propia reflexión respondiendo a esa misma pregunta: ¿qué haría yo si fuera el padre Rafael García Herreros por un día? Entonces no se olviden de estas indicaciones. Por último, graben el podcast en un formato de audio y lo cargan en alguna de las plataformas que ustedes prefieran. Puede ser Spotify, YouTube, hay varias. Usen las que ustedes seguramente manejan más o se sienten como más cómodos, no hay ningún problema. Ahora, en la forma de entrega es súper importante que ustedes tengan en cuenta que se debe presentar el archivo en PDF o en Word con portada de presentación de acuerdo a las normas APA. Es decir, aparece una hoja inicial donde se presenta como portada el trabajo. Eso en la primera página. Y en la segunda página van a poner el link de acceso al podcast. Tienen que asegurarse que ese podcast
pueda ser reproducido y que no tenga restricciones de acceso. Es decir, que tiene que estar en modo público. Porque si no es así, en el momento en que yo vaya a acceder al enlace, pues si hay restricciones no voy a poder escucharlo y pues por ende no podré calificar. Entonces, por favor, asegúrense y verifiquen que está de manera pública para que no tengamos este inconveniente. Ahora, el archivo debe ser cargado en la plataforma haciendo clic en el botón de agregar entrega. Esto ya lo han manejado ustedes aquí en el aula, entonces no tienen problema, pero verifiquen que se sube el archivo, porque me ha pasado con un par de casos que suben el archivo, pero parece que no queda completamente subido y tienen que verificar porque ustedes son los responsables de hacer la entrega en tiempo. Ahora recuerden que si entregan fuera del tiempo, por alguna eventualidad, esto les puede bajar la nota, ya no podría calificarles sobre 5, sino sobre una nota inferior. Y esto, pues si está muy bien hecho, pues sacarían una nota ya no 5, sino una nota menor, pero si tampoco está muy bien realizado, pues muy posiblemente no saquen una muy buena nota. Entonces es importante que lo tengan presente y que pues den todo su potencial y pongan todo de ustedes para que estas cosas no pasen. Esto como recomendaciones. Finalmente, bueno, como ya les decía, verifiquen que la vinculación del documento ha quedado como adjunto en la actividad para que no tengan inconvenientes. Recuerden que es una modalidad individual y por tanto es una actividad que se califica y es evaluada con otras notas de actividades también individuales y grupales que son evaluativas en el tercer corte. Bueno, bienvenidos al tercer corte, les invito a que sigan esta actividad y de ese modo podamos llegar a desarrollar una muy buena actividad. Chicos, recuerden que la actividad cierra el día 12. No se vayan a pasar de fechas, se los pido. Y cualquier inquietud, cualquier cosa que necesiten, me escriben por mensajería interna y vamos mirando. Es todo por ahora. Creo que con esto ya quedan ustedes listos para realizar una muy buena entrega en esta actividad. Muchos éxitos, feliz semana, que estén bien.